Charlando con la cloaca. Eulogio y Arcadio, imprescindibles. Hoy, ¿qué elige Colombia? La palabra más bonita en la guerrilla es esa que cuando se dice le suena por dentro. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos otra vez de Riachuelo para el mundo, en este momento Bermú. Y aprovechamos para mandarle un saludo a la banda del Sifón, como todos los días que nos encontramos por aquí. Y hoy estaremos hablando de lo que está ocurriendo en Colombia. No hablaremos de Shakira, claramente, y sus problemitas con Piqué. Tampoco hablaremos del café ni de ese hermoso ritmo tropical que es la cumbia. Quizás sí un poco de Pibe Valderrama, pero no va a ser el eje central. Vamos a estar hablando de las elecciones y de cómo se llegó a este resultado electoral tan importante en los últimos años. Para eso tenemos a dos de nuestros especialistas en cosas. Lo tenemos a Beto. ¿Cómo andás, Beto? ¿Qué tal, Laura? Tanto tiempo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué bueno poder volver a charlar contigo. Y hoy tenemos al tío Raúl, que nos va a acompañar también. Hola, Laurita, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Muy contento de que estés participando de este momento Bermú, que está más que capacitado y todos con ganas de escucharte y aprender. Así que, bienvenido. Gracias, Pero Nina, gracias. arranquemos que estamos todos con muchas ganas de escucharlos. ¿Qué me decís, Beto, de estos resultados? ¿Cómo se llega a estas elecciones en un país tan, pero tan complicado como Colombia? A ver, en principio es interesante lo que se dio por la sencilla razón de que no se especulaba con la irrupción del Trump colombiano, como le dicen algunos, este señor Rodolfo Hernández, que finalmente se coloca en el balotaje frente a Petro, que era ya, digamos, de alguna manera, todo el mundo daba por sentado, y efectivamente así fue, que iba a ser el principal protagonista, si se quiere, ¿no? del comicio en esta instancia, con arriba del 40% de los votos. La cuestión es que todos estaban, a ver, encuestas y sentires y decires y tal, vaticinaban una segura segunda vuelta. Colombia para consagrarse en primera tiene que ganar el 50% más uno, o sea que es mucho más complicado que en un sistema electoral como el ser argentino, por ejemplo, que es menor, digamos, la cantidad. Entonces, todo el mundo daba por sentado que iba a correr contra Federico Gutiérrez, que era como la enésima nueva cara de la derecha citadina, urbana, colombiana, que lo pueden ver, buscar un perfil muy banana, muy parecido al marido de Pampita, que en realidad es el marido de Carolina Ardoin, porque Pampita tiene nombre, no nos tenemos que olvidar de eso. Un cheto bananón, que fue alcalde de Medellín en su momento, hace unos años, pero era como otra nueva renovación. Incluso el candidato oficial del uribismo, que fue Iván Zuluaga, en marzo, cuando se hicieron las consultas, que son una especie de paso colombiana, el tipo sacó un 7% y se bajó. Y se sumó a la campaña de Federico Gutiérrez. Cuestión que se genera una gran fragmentación del voto por derecha, en todas las variantes y matices que se puedan expresar. Desde lo que es la derecha tenías a Ingrid Betancourt, que la sacaron de la galera, estaba la tipa allá en Francia, y le dijeron, venite que vas a ser candidata. Unos días antes de efectuarse los comicios, la doña se baja y se suma a la campaña de Rodolfo Hernández, pero justito, y la boleta fue porque no llegaron a desdistribuirla. Unas cosas medio locas que pasan, ¿no? En la democracia más, esto es muy paradójico, y vamos a volver sobre el tema después, la democracia más estable del continente latinoamericano. A ver, de repente, como te digo, había una gran dispersión del voto por derecha, y se anticipaba que se iba a llegar a un escenario en el cual todo lo que eran las diversas expresiones de lo que allá se llama el establecimiento, el establishment, digamos, como se dice acá, lo más concentrado de las diversas expresiones de la burguesía colombiana, encolumnándose detrás de este muchacho Federico Gutiérrez, que finalmente no llegó al balotaje. Emerge entonces este señor,
que la verdad que poco lo habían visto, que es un viejo cascarrabia, hasta es un personaje un tanto, uno más o menos comprende la simpatía que puede despertar, porque es un viejo que putea, y un viejo que se jacta de ser específicamente todo aquello que vendría a impugnar Petro, en el sentido de no solamente la cuestión del uribismo criminal, que lisa y llanamente lo es, criminal, corrupto, narcotraficante, paramilitar y todos los adjetivos que se le quieran sumar a la red delictiva en base a la cual gobernó los designios de aquel país durante 20 años, este señor Uribe, Duque, el actual presidente, ya sabemos que es un delegado de Uribe, como lo iba a hacer eventualmente este Federico Gutiérrez, que finalmente se quedó afuera. Cuestión, que aparece este señor con un discurso de lo que se llama comúnmente antipolítica, impugnatorio de absolutamente todo, en términos, digamos, de anticorrupción, el partido se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción, el señor fue alcalde de Bucaramanga, en un momento tiene 70 y pico de años, hizo la guita básicamente metiendo familias pobres en créditos hipotecarios imposibles de aquellos que se pueden ver en lugares donde la economía está completamente liberalizada, como es gran parte de Colombia. No quiero decir que acá estamos en el paraíso populista, pero de ningún modo existen tantos reaseguros a la reproducción de la vida, directamente hablamos de lo básico, como hay en un estado como el argentino, ¿no? Un estado mucho más constituido en ese sentido, con cierto despliegue hacia lo social, siendo muy general en la caracterización, muy genérico, que en Colombia no se ve ni por asomo. Bueno, sobre esa necesidad acuciante de gran desmasa de la población, este señor Rodolfo Hernández es su fortuna. Y ese es el contendiente de la gran esperanza de la progresía colombiana y la progresía, diría yo, continental, que venía siendo Petro y al cual todos daban ya como casi por asumido. De hecho, yo voy cerrando, días antes de la elección, escucho algún debate muy típicamente de cenáculo progre, o más bien de izquierda incluso, diciendo, bueno, ¿cómo va a implementar Petro lo que está planteando? Como diciendo, ya dando por hecho consumado que el tipo ganaba, y de repente nos encontramos con que, medio de chiripa, de ojete, de casualidad, como quieran decirle, o de una manera acaso imprevista, para ser un poco más spinetiano en el decir, aparece este señor que es el nuevo mascarón de proa de lo que son los sectores tradicionales, si se quiere, siendo muy general en la caracterización de lo que es la política colombiana. Lo que hay en todo caso para mí es una síntesis que expresan los dos candidatos, un rechazo a lo instituido, ¿no? A lo que ya se conoce dentro de los límites estrechos de una democracia republicana, etcétera, etcétera. Siendo que cierro con esto, la aglutinación, no sé cómo se dice, lo que junta Petro en estos últimos años, detrás de su candidatura, es un rejunte, valga la redundancia, pero una coordinación y un despliegue tanto territorial como político, como ideológico, como incluso de los sectores que logra poner así los patitos en fila, que no tenía antecedentes densos e importantes en Colombia. Sí tenía una tradición de que aparezcan, muchas figuras emergentes relativamente progresistas, y que sistemáticamente las liquidaban, como pasó con la Unión Patriótica, pasó con Luis Carlos Galán, etcétera, etcétera. El hijo de Luis Carlos Galán, tiene el sello del nuevo liberalismo, que era un desprendimiento del liberalismo tradicional, etcétera, y hoy creo ayer anunció que se pasaba a apoyar a Rodolfo Hernández cuando todo el mundo lo contaba del lado progresista, ¿no? De Petro. Bueno, en fin, hay una densidad de acumulación de experiencia militante que tiene mucho que ver con sobre todo lo que han sido estos últimos años los conflictos de los paros generales en Colombia, que lo ha logrado aglutinar y que es una fuerza social importante que se encolumna detrás de la candidatura de Petro. Una fuerza social muy importante que no registra antecedentes de que se logren constituir un polo, de referencia en términos políticos. A eso se opone este señor Rodolfo Hernández, que nadie lo contaba, y se le pegaron obviamente todos los otros, la gran dispersión de figurones políticos que abrevan en lo que sería la política tradicional, por decirlo de un modo así como se usa, y lo que, hablando mal y pronto, y como nos gusta decir a nosotros, la derecha, ¿no? Las expresiones más decididamente programáticas de una burguesía completamente
descompuesta y mafiosa, como es la colombiana. Ahí va, Beto, muy claro, muy interesante, porque en muchos lugares se ha comentado quién es Petro, quién es Hernández, pero es mucho más interesante y rico y productivo estos debates, ¿no? ¿Qué hay atrás de cada uno, sobre todo? ¿Qué representa? Porque no son dos tipitos locos que aparecen de un día para el otro, sino que representan ciertos sectores con ciertos intereses. Y ahora, Raúl, ¿qué nos podés agregar? ¿Qué nos querés comentar? Te escuchamos. Bien. No, a mí me parece que lo que dice el Beto es real. También hay una cuestión de cómo te lo vende los medios de comunicación, ¿no? Vos te sentás a mirar la televisión una tarde acá y te venden como a Hernández como el outsider, el random, el tipo por fuera de la política, cuando en realidad es un gobernador que hizo guita de forma bastante poco altruista y que el tipo está ahí como una imagen del viejito, el viejito de TikTok, era conocido al principio, como el viejito de TikTok que maneja las redes. Y tiene que ver con esta cuestión de la nueva derecha liberal, que es nueva en el sentido de que aparece de vuelta, nunca se había ido, ¿no? Se despega de la ortodoxia que capaz que acá en Argentina estamos acostumbrados a ver con el peronismo, esa ortodoxia neoliberal, que en la época de Menem se comió a la UCD y a todos los partidos liberales. Entonces te aparecen estos tipos como Trump, como Hernández, como Katz en Chile, y son fenómenos nuevos donde realmente la izquierda en general no ha sabido cómo manejarla. Y me parece que ahí, en ese no saber cómo manejarla, entra también la forma y el contenido de lo que Petro expresa, ¿no? Tiene una expresión un tanto lavadita para ser condescendiente con el amigo Petro. Si bien, como dice Beto, levanta y junta un montón de gente que en otro momento no se hubiese podido juntar, creo que no se hubiese podido juntar justamente porque tenían programas bastante disímiles a lo que es programático. Me parece que con la lavadita de cara del progresismo actual, esta segunda ola del progresismo que se monta sobre ciertas rebeliones, entre comillas, le lavan la cara al programa y te meten un montón de contenido que no hace al fondo de la situación y juntan, se amontonan. Me parece que pasa eso en Colombia y que estas elecciones de alguna manera reflejan eso. Por eso también, y no creo que sea un dato menor, que más del 40% de la población colombiana no fue a votar en una de las elecciones que se consideran como las más trascendentes después del tercer acuerdo de paz en Colombia. Me parece que no podemos dejar de remarcarle al oyente y entre nosotros cuando debatimos de que este es en realidad el tercer acuerdo de paz de Colombia y hay que ver si funciona. El primero fue con la coordinadora guerrillera de la FARC, el M-19, el ELN, que fue la Unión Patriótica, que la burguesía colombiana lo arrasó en un genocidio que tiene un muy bonito documental que cualquiera puede buscar por internet y encontrar, que se llama El baile del gallo rojo, donde hicieron desaparecer un partido a machetazo, matando gente a troche y moche. El segundo acuerdo fue con el M-19, donde la propuesta era, bueno, entrar en cursos más moderados para la política colombiana, y el tercero es el de la FARC. Y en todos corren río de sangre, y en todos hay un sector de la sociedad que está totalmente negada a terminar de buena manera el conflicto colombiano. Porque hay que decir eso, nadie lo puede negar. En Colombia lo que hay es una guerra civil que llegó hasta un punto que viene de la época de la Unión Soviética, que quizás es arqueológico, porque pertenece al conflicto de la Guerra Fría, y que encuentra a una sociedad colombiana hecha pelota y que necesita de una u otra manera ponerle un fin a todo esto. Y estas elecciones que parecían muy importantes terminan pareciendo bastante intrascendentes porque no va a votar nadie, o un gran número de personas y de trabajadores votan por un tipo como Hernández, que es un machista, que es un rufián, digamos, que es un tipo considerado por fuera de la política, y que cuando uno se empieza a ahondar en quién es, no es ni un tipo por fuera de la política ni es un rufián, porque es capitalista. Ahí va, Raúl, muy interesante, muy interesante.
me parece que es clave alguna de las cosas que mencionaron, ¿no? Este estado de guerra permanente en Colombia, que en paralelo es la democracia que más años tiene en el continente. Y algunas cosas para agregar, ¿no? Uno, entendiéndolo a nivel regional, es la poca información o cosas que llegan desde Colombia, que tiene que ver un poco con su marco de alianzas internacionales y la relación que tiene con Estados Unidos, a diferencia de su país vecino. Por otro lado, la cantidad de desaparecidos que hay más en democracia colombiana que la última dictadura militar argentina, como decías vos. Y todas esas cosas no son ni ocurren de manera pacífica. Pero bueno, a ver, Beto, ¿qué nos querés agregar? Decinos. Sí, no, una pequeña nerdeada, que ahí lo que Raúl señalaba está muy bien especificar. El primer acuerdo ese de paz fue en el 85, ahí nace la Unión Patriótica, que es la que efectivamente liquidaron a machetazo. Creo que mataron algo así como 20.000 militantes, entre militantes, candidatos, jueces, abogados, todo lo que hubiera en el medio, desde el tipo más abandonado del último pueblo hasta el más encumbrado de los políticos, candidatos a presidente y demás. El segundo es del 91, que justamente ahí se desmoviliza el M-19, que es de donde viene justamente Petro, que era una fuerza guerrillera muy interesante en términos de propaganda de hechos armados. Hicieron un montón de acciones que eran muy resonantes a nivel mediático, como por ejemplo vaciar un arsenal completo por intermedio de un túnel, robarse la espada de Bolívar, recuperar, perdón, la espada de Bolívar en el 74, esa fue su primera acción. Y la última más resonante, tristemente célebre, que es del 85, la toma del Palacio de Justicia, que hubo alrededor de 100 muertos, 11 de los cuales eran jueces. Eso fue el pacto con el M-19, de origen a la constitución actual de Colombia, que establece que Colombia es un Estado social de derecho. O sea, fíjense, para sumar más al mejunje, ¿no? Se proclaman constitucionalmente Estado social de derecho, cumplen con absolutamente todas las disposiciones procedimentales con las cuales se evalúa, precisamente, central pero no únicamente Estados Unidos, la calidad de las democracias alrededor del mundo. Hay periodicidad en la elección, hay división de poderes, toda la zaraza, todo el verso, y no para de haber sistemáticamente asesinato, desaparición, persecución, desplazamiento, todo esto mediado además por la sencilla razón de que se trata de la nación-estado, digamos, el país más masivamente productor de cocaína del mundo, al punto tal de que después del último acuerdo de paz que se suscribe en 2016-17, y en esa oportunidad también es interesante mencionar que se hizo un referéndum y que la mayor parte de la población votó negativamente, con la siguiente particularidad: en las ciudades el no ganó abrumadoramente y en el campo ganó el sí hasta por el 99%, lo que pasa es que por una cuestión de densidad poblacional se impone obviamente aquello donde, digamos, lo que estaba más lejos del conflicto, ¿no? Lo que se ha vivido en los últimos años, por un lado, es el cierto desplazamiento del conflicto hacia el ámbito urbano. No es que antes no pasara, pero que ahora empezó a tener otros ribetes. Y justamente, de la firma del pacto, del último acuerdo de paz, contrariamente a lo que está contenido en lo que se firmó en La Habana, entre el Estado y la FARC, que era la reducción drástica y significativa de las hectáreas copadas por el cultivo de coca para la producción de cocaína, muy lejos de eso, y eso ¿qué implicaba? Porque esto es importante: la sustitución del cultivo, que le den al campesinado que vive de eso una alternativa para poder sobrevivir. Nada de eso se cumplió, y hoy por hoy, tengo el dato por acá dando vuelta, hay 245.000 hectáreas sembradas de coca, y Colombia exportó en el último año algo así como 10.000 toneladas de cocaína, que es el récord absoluto. O sea, lejos de avanzar en aquello que se pretendía avanzar a partir de estos acuerdos, que precisamente hay un sector, una fracción de la burguesía colombiana que impulsa a modo de hacer más barato, o digamos, de hacer más rentable incluso y viable el capitalismo colombiano. Lejos de eso, se ha revertido en mayor extensión de la ilegalidad, mayor extensión de la informalidad, mayor extensión de lo que es el potencial económico gigantesco del narcotráfico, y por ende el extendimiento y el regreso a la guerra, con lo cual
hay un autor colombiano que se llama Beltrán, que plantea que el Estado colombiano padece algo que él denomina un síndrome de incumplimiento. Es como que recurrentemente volvemos a esta situación en la cual el Estado se caga en aquello que firmó. Yo ahí tengo un pequeño matiz medio nerd también, de que no se puede hablar de síndrome, porque en todo caso es, o sí puede ser un síndrome, pero que es completamente funcional. El Estado colombiano justamente funciona así a partir de eso. Y se retroalimenta en la reedición de una guerra que parece que ya hay generaciones que ni siquiera saben por qué pelean ni de qué bando. Incluso sucede el cambio de súbito de estuve 5 años en la FARC, después me pasé a los paramilitares, después traté de ser agente de seguridad en la ciudad, y después me volvieron, es una gran tragedia, digamos, esta cuestión de vivir en guerra. Y eso convive, cierro para remarcar de nuevo esa paradoja, con una democracia institucionalizada, robusta, fuerte, y instituciones que funcionan, como diría acá cualquier periodista, ¿no? Cuando en realidad lo que sí, efectivamente esa democracia funciona con unas características que obviamente sirven a unos intereses muy concretos y claramente señalados. Muy interesante, Beto, muy interesante, y recalco esto que decís, ¿no? La diferencia entre lo que se dice y escriben las leyes con la realidad material, ¿no? Porque muchos consideran que el mundo se cambia por lo escrito, por lo que se dice o la forma que se dicen, cuando la realidad te da un sopapo, que nada más no la ves, si estás ciego o simplemente la ignorás. Perdón, en ese aspecto me parece que vamos a estar de acuerdo con Raúl, que era mirando la campaña de Petro, uno parecía que estaba viendo esto último que vos mencionás, Laura. La cuestión esta de que, bueno, está listo, todo bárbaro, pero vos estás haciendo campaña para Suiza, viejo. ¿Qué país vas a gobernar? ¿Cómo vas a arreglar esto y lo otro? Y de repente, bueno, nada, perdón, volvimos a esta... Se desnuda nuevamente todo sobre aquello que está montado, todo este circo institucionalizado, ¿verdad? Totalmente, totalmente. En un país con una crisis de empleo muy grande, de precarización laboral muy grande, y en contrapartida el servicio militar obligatorio. Entonces, ¿de qué vas a laburar? Pero sabés disparar casi desde que naciste. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no, Beto? Pero bueno, Raúl. Sí, yo cuando decías esto último, Laura, pensaba en la anécdota del patrón Bermúdez, ¿no? Cuando jugaba en Newell's y lo fueron a apretar los barras y el loco le sacó un machete. Y el patrón cuenta que le dice, maestro, yo nací con un machete y con la posibilidad de que me macheteen en la puerta de mi casa y me corten la cabeza. ¿Qué me venía a decir? Si me va a matar, mátame acá. Y lo de la barra de Newell, ¿viste? Se quedaron. Claro, el patrón Bermúdez, ¿viste? Claro. Le da un patadón, ¿viste? Y te rompí una rodilla, pero habla de la idiosincrasia colombiana, loco, ¿viste? Es una sociedad que tiene por lo menos 5 generaciones que nacieron en guerra. Y no nacieron en una guerra donde es una guerra fronteriza. Es una guerra donde... A ver, expliquémoslo para el que no sepa. Colombia es un país netamente selvático casi. Las ciudades son islas de ciudades dentro de un país que tiene una extensión territorial bastante propicia para la guerra de guerrilla y este tipo de conflictos. Y lo que sucedía habitualmente era el desplazamiento de la población campesina, que existía hasta mediados de los años 50 y 60, a las ciudades, que esos traían, digamos, toda la violencia que habían vivido en el campo con los militares, y en muchos barrios populares terminaban apareciendo el fenómeno que se va a conocer y hoy conocemos como los paramilitares, digamos, las famosas Autodefensas Unidas de Colombia, que es uno de los tantos nombres que ha tenido la participación del ejército en el conflicto, ¿no? Porque, digamos, hay que desmitificar un poco esto. Yo tengo la idea, la teoría de los 3 estados, ¿no? En Colombia. El estado que uno conoce, capitalista, habitual, de la burguesía, digamos, el estado clásico, con leyes, derechos e instituciones. Un estado insurgente, como es el estado de las fuerzas guerrilleras y revolucionarias de Colombia, que ahí puede entrar el ex M-19, la FARC, el ELN, el Ejército Popular de Liberación, no sé, el millón de organizaciones guerrilleras que existieron y que todos conocimos a lo largo de la historia, porque eso siempre lo tuvimos latente, siempre estuvo ahí. Cualquiera que pensaba en Colombia sabía que había una guerra, que había un conflicto armado, tiro fijo.
Pero yo recuerdo ser un poco más joven y ver a Tiro Fijo en TVR acá en Argentina, ¿viste? O a Jacobo Arenas. Hacían informes sobre eso. No, digamos, está presente en la sociedad latinoamericana y me imagino que la colombiana se palpita totalmente. Ahora, hay un mito común, ¿viste? Está la guerrilla, el ejército y los paramilitares. Y los paramilitares parece que no existen, ¿viste? Existen, pero no existen. Y en realidad lo que son el brazo armado de otro estado paralelo que existe, que como bien decía Beto, es el narcotráfico. El narcotráfico es un negocio burgués. Mucha gente cree que el narcotráfico es un pibe vendiendo faso o merca en una esquina para un dealer que viene de lejos, que no está, y no lo relaciona a los empresarios de saco y corbata, ¿viste? Pablo Escobar era un gran burgués. El problema con Pablo Escobar era que cuando se quiso meter en política lo rajaron, digamos. No quisieron que se meta en ese otro estado, quizás. Entonces me parece que hay que tener en cuenta esto, una sociedad muy violenta y que llega a estas elecciones asqueada, ya no da más, digamos. Me parece que va por ahí un poco el tema. Una guerra interminable, porque ninguna de las dos fuerzas, digamos, ninguno de los dos sectores, o tres, yo pongo a los paramilitares y al ejército como una misma fuerza, y a la guerrilla insurgente y el pueblo como otra. Ninguna de las dos fuerzas en pugna tiene la capacidad de destruir a la otra, entonces tienen que llegar a acuerdos. El problema es que al acabarse la Guerra Fría y la Unión Soviética, las fuerzas insurgentes perdieron la posibilidad de sostener la lucha y ganar, digamos, a nivel internacional. Digamos. Juegan con un papel muy contradictorio, muy para atrás. Y se ve hoy en día en el papel que representa Petro, que es ni más ni menos que la rendición incondicional de la sociedad colombiana ante la guerra, digamos, ante estos sectores. Entonces por eso prefieren hablar de darle derechos sociales tipo Suiza a una sociedad que tiene otros problemas un poco más graves. Economía verde era el caballito de batalla. Que eso, digo, puede pegar muy bien en Bogotá, pero en el Valle del Cauca tienen alguna que otra idea con respecto a lo que es vivir de la agricultura. Porque vivir de la agricultura implica arriesgar la propia vida desde que uno nace, digo, a lo Patrón Bermúdez. No sé bien de qué parte era el patrón, pero de dónde es originario, pero digo, de cualquier lado podés recoger testimonios similares. Una cuestión ahí con respecto a esto que señalabas de la rendición incondicional. Yo ahí tengo algún tipo de duda en el sentido de, sí, efectivamente, digo, me parece que lo que se trata es, en todo caso, de comprar treguas una tras de otra. Entonces ya nadie se acuerda justamente lo que sucede, ya nadie se acuerda por qué está combatiendo. Después, por ejemplo, una cuestión muy pequeña, la trayectoria de Uribe arranca en el 80 y pico, siendo justamente autoridad de aplicación, el capo de la autoridad de aplicación de una determinada oficina gubernamental que se ocupaba de controlar el espacio aéreo en Antioquia, que es el departamento, digamos, donde está Medellín, que es de donde sale Pablito. Precisamente, Uribe asume después de que mataron a otro Uribe, que era el que estaba a cargo de la misma oficina, antes que él. La carrera de Uribe en términos políticos inicia con Pablo Escobar y es clarito, y hoy por hoy está haciendo... Justamente ahí viene el desprestigio que empieza a caer encima de la figura de Uribe en los últimos años, porque empiezan a multiplicarse causas en las cuales los relacionan muy específica y explícitamente con el fenómeno del paramilitarismo. También, como siempre sucede, hay una sociedad que dice, oh, no sabía, cómo, nunca me dijeron, nunca me enteré, y más o menos era Vox Populi. Simplemente ha sucedido que, en función de los acuerdos de paz, y esta última edición de los acuerdos de paz, se pone en pie lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP, otra vez, ¿no? Sí, seguimos amontonando adornitos institucionales, pero que efectivamente algunas cosas permitió, digamos, desvelar, sobre todo que están confesando a patada un montón de paramilitares sus vínculos de dónde venía, tanto la cuestión organizacional como financiera, como operativa, como los entrenamientos. Incluso eso está recontra estudiado y demostrado. Ha habido agencias privadas y no tan privadas provenientes de Israel entrenando paramilitares durante 10, 15 o 20 años en Colombia, y apuntalando siempre, como marcaba Raúl, el tema del
central, pero no únicamente el negocio del narcotráfico. Digo, también han colaborado y colaboran recurrentemente con lo que allá se llama los megaproyectos, que tienen que ver con correr la frontera extractivista, por decirlo de algún modo, para usar un término muy en boga, ¿no? Por un lado eso, y por otro, ahora pasó hace poquito, en mayo, justo antes de las elecciones, a principios de mayo, que cayó preso, o casualidad, un señor apodado Otoniel, que era el capo de lo que hoy queda de las AUC, las autodefensa, de los paracos, que se hacen llamar los surabeños y qué sé yo, y este señor lo extraditan a Estados Unidos. Lo que plantea Petro y el progresismo en general es un premio extraditarlo a Estados Unidos, porque el tipo se queda preso y lejos de, digamos, la posibilidad de confesar y abrir la boca de para quién labura. De hecho, y esto ya cierro, parte de lo que usaron y están utilizando hoy por hoy más que nunca la campaña contra Petro es que justamente los paramilitares, el ELN y la FARC expresaron de manera explícita o implícita que veían con buenos ojos las propuestas de Petro en torno a la paz, que por lo demás son bastante difusas y apelan, incluso, repito este concepto, a una sociedad que tal vez no está en esa, digamos. Es como que por acá va la propuesta, la institucionalización del conflicto y qué sé yo, y por acá abajo discurre una realidad cotidiana donde todo lo que hay es sangre, corrupción y muerte. Disculpen que lo diga de ese modo, pero no se me ocurre otro. Ahí va, Raúl, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a vos, Beto. Vamos ahora a una pausa no comercial y ampliamos un poco este podcast sobre Colombia. Y aprovechamos y le mandamos un saludo a Tocqueville y a todos sus fanáticos. Es la bola con Manuela, combatiendo en la trinchera, con Galán y Carbonell. La insurrección, es centella comunera, el mismo Jacobo Arenas, el mismísimo Manuel. La insurrección es un viento huracanado que avanza remolinado, destruyendo la maldad. La insurrección es el pueblo alborotado con las armas en la mano, respirando dignidad. La insurrección. Volvimos, acá estamos de vuelta y continuamos con este hermoso momento Bermú. Bueno, Beto, contanos un poco, aprovechando tu presencia, ¿en qué anda la guerrilla? ¿Cómo viene la lucha armada? ¿No? Que esa cuestión acá es ignorada, desconocida o vapuleada o tratada superficialmente por todo el arco político. Es interesante eso porque hay que también aclararle a la pobre gente que está del otro lado, que hablamos de acuerdos de paz que, como ya dijimos, no se cumplen, como ya dijimos, a muchos de los firmantes del acuerdo de paz los han matado, van más de 300 que liquidaron en 4 o 5 años. Muchos se tienen que reconvertir a algún tipo de actividad ilegal, sea o no sea, enrolarse en la guerrilla. Y acá hay una cuestión que de lejos parece lo mismo, pero que de cerca no lo es. Una cosa es estar en una fuerza guerrillera que, aunque sea difusamente, e incluso si vos querés de una manera un tanto corrompida por cómo es el medio en el cual se mueven, digo, hay compañeros que, porque lo he escuchado, esto lo digo, no, porque fíjate que la FARC, qué sé yo, participan en el narcotráfico, todo ese tipo de ponzoña que finalmente, digo, es muy difícil encontrar a alguien en lo que es la vastísima informalidad colombiana que no tenga algo que ver en algún momento de todo aquello, porque básicamente, como apuntaba Raulo, es un negocio multimillonario. A ver, en algún momento Pablo le ofreció medio en joda, medio en serio al Estado hacerse cargo de la deuda externa. Y esto fue el inicio. Hoy por hoy se produce más, se produce mejor, se exporta de una manera mucho más eficiente, e incluso el gran eje se ha desplazado, ¿no? El negocio del narcotráfico, en el cual tenemos una división de tareas, digamos, entre México y Colombia.
esto es materia de otro, tal vez de otra intervención que nos excede en este momento. Pero digo, de alguna manera siempre vas a estar permeado por algún aspecto de eso. Lo que ha hecho durante muchísimos años las distintas expresiones guerrilleras ha sido cobrarle impuesto a el trasiego o lo que es la parte, digamos, de cuando está en producción. Incluso protegen a los cultivadores de coca porque son precisamente campesinos que, como ya hemos dicho, no tienen medio de... Cada vez que el Estado le promete reiteradas ocasiones y sacan programas multimillonarios con Estados Unidos, la ONU y la puta que lo parió, el Banco Mundial y qué sé yo, de sustitución de cultivo, bueno, finalmente tienen que volver a caer en esa economía porque finalmente es lógicamente más redituable y la gente tiene que sobrevivir, Laura. Entonces, sacando esa cuestión que me parece importante aclarar, con posterioridad a los acuerdos de paz han vuelto varios de los frentes de las desmovilizadas FARC, que eran la guerrilla más longeva e importante del continente, han vuelto de una manera u otra, ni siquiera con objetivos muy claros en muchos casos, a la actividad guerrillera. El más importante en términos de claridad política e ideológica ha sido lo que se ha denominado la nueva Marquetalia, que estaba encabezada por, bueno, Santrich, que lo pasaron a Valores hace poquito, Jesús Santrich, y era, bueno, no me acuerdo ahora, era Iván Cepeda, ¿no? Si Iván Reyes o Iván Cepeda, ahora se me traspapeló el nombre, otro de los negociadores de La Habana, que inmediatamente, a partir de 2019, Iván Márquez, ahí está, me soplan desde producción. Vuelven a la actividad guerrillera, haciendo sobre todo vida en Venezuela. Esto es parte del pan nuestro de cada día, digamos. Gran parte de lo que es la frontera entre Arauca, que es del lado colombiano, y Apure, que es del lado venezolano, es un ida y vuelta de distintas formaciones irregulares, no solo organizaciones político-militares, como pueden ser las FARC, sino criminalidades varias que son tanto venezolanas como colombianas. Ahí hay una disputa puntualmente hoy por hoy con un frente específico del ELN, que hoy por hoy es la guerrilla más, hoy por hoy sí, ya pasó a ser la guerrilla más longeva, la más constituida, la más firme, en términos de que incluso todavía tiene un cierto programa político, que también va y viene de Venezuela, se enfrenta con el Estado, disputa territorio, ha tenido episodios de disputa de territorio con la Fuerza Armada venezolana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también con alguna que otra disidencia de la FARC. Es decir, para hacerlo corta, hoy por hoy, la FARC son una especie de, ni siquiera diría franquicia, porque no responden a un mando unificado, sino que tienen ahí una cuestión de supervivencia, como que han vuelto al combate por una cuestión de que básicamente son personas que, otra vez, de nuevo, haciendo hincapié en esto, la reinserción prometida por el Estado no les ha llegado jamás, y que finalmente tienen que reconvertir su vida de algún modo. Esos son todos los frentes que no están en la segunda Marquetalia, ¿no?, de la FARC. El ELN, hoy por hoy, como mencionaba, es una fuerza político-militar constituida que abandonó las conversaciones de paz con el Estado en el 2019. Estaba encaminado ese proceso de paz también con el ELN, pero las abandonaron, ni bien asume Duque, porque era obvio que todo lo que se había avanzado con Santos, que es parte, digamos, de la burguesía más dialoguista, o la clase dirigente, más bien dialoguista y que apunta a resolver el conflicto por la vía de la institucionalización, se va para atrás cuando gana Duque. Eso queda clarísimo, ¿no? Entonces el ELN, en términos tácticos, evalúa acertado volver a la guerra. Cierro esto con lo siguiente. El ELN este año hizo en febrero o marzo una demostración de fuerza, que fue un paro armado, donde pudieron asentar, digamos, posiciones en 17 regiones diferentes. Son muy fuertes en norte de Santander también, que también tiene frontera con Venezuela. Es una fuerza importante, ¿sí? Hoy está contando con alrededor entre 2.000 y 3.000 y pico de combatientes. Por otro lado, para mencionar por último los resabios de las AUC, que estuvimos hablando, las Autodefensa Unida de Colombia, Autodefensa Unida Gaitanista, tuvieron 800 nombres, es la misma porquería de siempre. Este Otoniel que mencionábamos antes, que cayó ahora extraditado a Estados Unidos, el tipo se formó en el EPL, que era justamente una guerrilla maoísta que se disolvió hace ya unos cuantos años, inició su vida como guerrillero y después devino un mercenario asesino, narcotraficante,
Y hoy por hoy, de las Fuerzas Armadas irregulares, digamos, no estatales de Colombia, es la más grande, ¿sí? Los paramilitares, esto que se autoperciben, se autodenominan, se reconocen como los urabeños, porque provienen de Urabá, centralmente, que es una región ahí cerca de Antioquia, cerca de Medellín. Son entre 3.500 y 5.000 tipos, y mujeres seguramente también armados, que están como apuntalamiento específico del negocio del narcotráfico, muy vinculados con el narco mexicano, y que, eso sí, operan con el método de franquicia, es decir, yo tengo una pandilla que se dedica a robar estéreo y no sé cuántas cosas más, y que más o menos tiene pinta de estar para otra cosa, y quiero referenciarme ahí, bueno, eventualmente te reconocen como parte de los urabeños, que como que eso, le da un tipo de cartel a criminales de todo tipo y color que hay para hacer dulces, ¿no? Entonces esa es un poco la composición de todo lo que es la Fuerza Armada no estatal, por decirlo de algún modo, para englobar, por un lado, lo que son las formaciones político-militares de tipo guerrilleras, muy referenciadas en lo que supo ser nuestra izquierda, a nivel continental, quiero decir. Y por otro, digamos, lo que ha sido la acumulación de las respuestas ilegales que ha apuntalado, como bien señalaba Raúl, el Estado y algunos sectores de la burguesía colombiana, y que comparten, en todo caso, esa mano de obra mercenaria y sicariato, no sé cómo decirlo, que son los paramilitares, que bueno, hoy laburan para los ganaderos, mañana para el narco, pasado para los emprendimientos petroleros, y así, son, digamos, fuerza de choque, mano de obra, para liquidar justamente las resistencias campesinas, y sobre todo en un momento determinado, allá lejos y hace tiempo, lo que era específicamente la efectivamente existente amenaza guerrillera. ¿Qué digo esto para cerrar? Ya no se puede hablar de que de 30 años a esta parte haya efectivamente una real amenaza de una subversión del orden institucional por parte de la fuerza guerrillera, porque como bien explicaba acá Raulo, todo lo que han logrado sostener en estos 30 años, diría yo, para englobar del 85, 87 en adelante, 35 si se quiere, ha sido, bueno, aguantar, ¿no? Las expresiones guerrilleras quedaron algunas medio varadas en esto que también hemos mencionado, que van y vienen, y que un día son una cosa y otro día son otra, y básicamente hay una economía de la guerra. Eso sería un poco el panorama que estamos avisorando hoy. Ahí va, muy bien, Beto, increíble el nivel de detalle, de precisión, y sobre todo entender la realidad como algo dinámico, en cambio, en movimiento, no como algo quieto que se puede analizar al infinito, ahistórico. Pero bueno, avanzando un poquito, a ver, Raúl, ¿qué tenés para decirnos sobre esto? Y vos sabés que pienso lo que decía el Beto, uno habla de guerra, y el que está escuchando esto dice, estos loquitos están hablando de guerra, y se imagina una guerra tradicional, no sé, Ucrania, Rusia, un conflicto armado donde van dos ejércitos con dos tanques, artillería, aviones, se cagan a tiro, toman ciudades y listo, ¿no? Como que si la guerra fuese eso, en cierta manera lo es, pero es algo más profundo. Antes de meterme en el concepto más sociológico de todo esto, me parece que hay algo interesante de la guerrilla colombiana, y es que cada vez, o de la población que participa en ellas, cada vez que hicieron un acuerdo de paz, a los que se desmovilizaron los cagaron matando, ¿viste? Entonces, ¿por qué sigue existiendo, digamos, estos frentes autónomos de la FARC? Y porque los tipos tienen ejemplo, la Unión Patriótica, como habíamos dicho hoy, donde quisieron participar en política de forma legal y lo mataron a todos, desde el candidato presidencial que tenían hasta el último candidato concejal, que en Colombia le dicen de otra manera, no me acuerdo cómo carajo le dicen, pero cosas de los colombianos, que hablan raro. Entonces, si a vos te viven matando, a tu papá se quiso desmovilizar, lo pagaron matando, tu hermano más grande, en el 91 con el M-19 se desmovilizó, y lo cagaron matando, o le cortaron una pata a los militares, para ponerlo como ejemplo, vos llegás ahora, y cuando te vas, llegás y decís, bueno, ojo, no sé si está tan bueno dejar las armas y irme a la ciudad y volver y desmovilizarme, porque tengo dos antecedentes donde te pasaron a cuchillo, ¿viste? Te desplumaron como una gallina. Entonces me parece que eso también genera estos grupos que siguen existiendo
y que se siguen retroalimentando con ese miedo de la desmovilización. Pensemos que no sé cuánto, la verdad que el número ya lo perdí porque uno se cansa de contar muertos, pero las noticias cuando te llegan de Colombia son: mataron otro ex guerrillero de la FARC, mataron otro militante allá o líder social que era de la FARC. Entonces, el número se vuelve algo intrascendente en un momento cuando son tantos. No sé si Beto lo tiene por ahí al número y nos puede tirar algún número de eso. Pero bueno, cualquiera que lo googlea lo encuentra. Digamos. Constantemente hay muertos y gente que se desmovilizó, que quiso entrar al juego de la burguesía y lo cagaron matando, ¿viste? Entonces, no me extraña que haya estos rebrotes de pequeños grupos. Ahí dicen de la producción que hasta 2023, perdón, 2023, hasta 2022 van 3.557 muertos en general, con 37 masacres de campesinos y líderes sociales. Qué producción que tenemos, loco. Mirá los números que te tiré. A lo que voy, y en esto quiero cerrar un poco el tema de los grupos, es que estos números no son azarosos. Entonces, si vos te volvés a la ciudad y no te reinsertan, no te dan laburo, no te cambian el cultivo porque sos campesino y no hay forma de cambiar el cultivo, ¿qué carajo vas a dejar de combatir? Si te matan, si se enteran que fuiste guerrillero o paramilitar, pongámoslo también para ponerlo, no generalizar, o generalizar en este sentido. Te cagan matando. Y a vos no te queda otra que seguir enfierrado. Naciste enfierrado, viviste violencia, no te vas a dejar matar. Nadie se va a dejar matar por darle un voto a Petro, digamos. Cerrando esto, me gustaría hacer un concepto un poco más general para que nuestros fieles oyentes entiendan lo que pasa en Colombia. Y yo creo que en Colombia se da un proceso muy rico para entender la realidad latinoamericana. Es que en Colombia sí hay una guerra civil, digamos. Si bien puede estar llegando a su fin, es uno de los pocos países donde se llegó a una guerra civil. Para poner otro ejemplo, podría ser El Salvador, digamos, países donde la burguesía no llegó a abortar el proceso y se avanzó y se constituyeron dos bloques generales que se mataron a tiro durante un montón de tiempo. Ahora, acá en Argentina, nosotros podríamos decir que hubo una guerra civil, que hubo un principio de guerra civil en los 70, y eso lo frenó la burguesía. Digamos. Cuando vino Videla con Macera y Galtieri, lo que vinieron a hacer es poner un freno a una situación que se podía desmadrar, digamos. Eso habla de la capacidad del Estado argentino también, en cierta manera, de controlar ciertos procesos, digamos. En Colombia esto no pasó, digamos, el Estado colombiano era mucho más débil y sobre todo me parece que no había vivido la experiencia de profundizarse, digamos, que nos dio el peronismo acá en Argentina, donde tenés un Estado mucho más complejo que integra a la sociedad y no la expulsa, no la deja por fuera, digamos, la sostiene en cierta manera. Entonces me parece que lo que pasa en Colombia es eso. Hay un estado de guerra civil que está llegando a su fin y una burguesía que quiere ponerle un punto límite a esto. Y una sociedad que acepta eso porque ya está totalmente desgastada en un marco general internacional, ¿no? Ahí va, Raúl. Muchas gracias, muchas gracias. A mí se me viene la imagen, quizá para cerrar este tema, con hasta sencillo, redundante, ¿no? Y después avanzar, es las noticias que llegaban del miedo a que asesinen a alguno de los candidatos a presidente, ¿no? Acá que nos pasamos escuchando que la grieta, que los modelos distintos, que Cristina, que Macri, todo eso, pelotudeces que se cansan todos de repetir, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Colombia. Candidatos haciendo campaña con escudos policiales delante de ellos para que no aparezca algún corchazo. Pero bueno, avanzando, cambiando, parando la pelota, levantando la cabeza y con ganas de seguir entendiendo lo que pasa en este país hermano. ¿Qué otros debates hay? ¿Qué se discute a nivel social, económico, geopolítico? El fracking, los recursos naturales. ¿Qué pasa en Colombia más allá de la guerra? Es algo que viene sobrevolando, ¿no? Esta noción que voy a tirar ahora no es nada más que poner en palabra algo que ya hemos dicho, pero explicitarlo, digo, cualquier conflicto que escala
a guerra, es un conflicto de intereses, es un conflicto que tiene su última ratio en lo que es la cuestión material, ¿no? Sí, para no aburrir demasiado, estamos hablando de un escenario de lucha de clase, no es que uno pelea por tales valores o tales otros bien abstractos y demás, que también están y son y existen digamos, tienen y calan mucho en la construcción de las subjetividades que están en conflicto. No obstante eso, lo que se está dirimiendo en todo caso es precisamente un conflicto estructural en el país más desigual del continente, ¿sí? Están los números, los indicadores, el coeficiente de Gini, la puta que lo parió. Si quieren tengo más numerito acá y me pongo en modo ametralladora. Ha tenido, según los últimos registros, un 12% de desempleo, no parece tan alto, pero lo que hay que decir sobre eso es que absolutamente la mayoría de la población está en la informalidad, más del 65%. Imagínense acá, trayendo un poco lo que decía Laura, de todo esto que nos escandaliza, ¿no? De cómo tenemos que tomarnos la realidad argentina con los números de creciente pobreza y exclusión y marginalidad y exceso de población sobrante y crecimiento en ese sentido, de la exclusión, por decirlo de algún modo. Imagínense que allá son números normales. Estamos hablando de más arriba de un 65% en la informalidad. Ha habido un 20% de devaluación en estos últimos 2 años, pandemia mediante, un 55% del PBI está comprometido en deuda externa, ni hablar de que obviamente como son el país ejemplar, siempre tienen algún changüí más por parte de los organismos de crédito y demás. Bueno, en definitiva, un poco ahí se veía en la campaña de Petro esta cuestión que yo mencionaba, que una campaña para Suiza y demás, porque era esto, ¿no? Economía verde. Supuestamente Duque venía a impulsar la economía naranja, que era centrada en la industria del conocimiento y toda la cuestión esta de producir aplicaciones, me imagino yo, ¿no? Programar, así un montón es un mercado bastante en boga, bastante amplio y bastante acotado. Bastante amplio en su difusión y bastante acotado en sus posibilidades de éxito. ¿Cuántos, cómo se llama el muñeco este de Mercado Pago, que es amigo de ustedes? Galperín. ¿Cuántos Galperín se producen en América Latina? Galperín hay uno solo. Pero bueno, no, es esta cosa de venderle al piberío, sobre todo urbano, emprendé, fijate, programa. Todo ese verso ha sido el último caballito de batalla de la derecha, y lo que tenemos es una multiplicación. Imagínense que si acá hay mucho pedido ya, Rappi, Globo y toda esa verga, imagínense lo que es allá. Multiplíquenlo por 10, por 15. Eso como dentro de una salida medianamente acorde a cierta legalidad, ¿no? Porque después, obviamente, tenés distintas redes mediante las cuales la guita del narcotráfico entra a correr, que son redes informales de trata de personas, de créditos hipotecarios completamente extorsivos, mediante los cuales agarran familias enteras, con un alquiler trucho, con la venta de un terreno de no sé qué. Bueno, imagínense la informalidad que más o menos conocemos y manejamos acá en alguna zona medio conurbanesca, multiplicada por 15 y vuelta estructura, ¿sí? Para hacer una figura un poco clara. Una digresión, en algún momento Laura mencionaste a Tocqueville. A mí me quedaba que después de todo lo que veníamos espadeando, tenías en paralelo, el estado de civilización y república de Locke con el estado de naturaleza de Hobbes, conviven, en Colombia. Entonces tener todo un manual de primer año de cualquier carrera de teoría política o alguna zaraza de esa, contenido en un solo país. Es un enorme laboratorio social y político. Luego está todo esto, ¿no? Petro se monta sobre la cuestión de la frontera extractivista y demás. Colombia hoy por hoy, desde el 2017 en adelante, ya supera ampliamente a Venezuela, entre otras cosas porque los compañeros bolivarianos se pusieron de sombrero PDVSA, y bueno, obviamente el bloqueo, todo lo que sabemos del gran fracaso que ha sido el socialismo del siglo XXI en Venezuela, por diversos motivos que podemos tocar en alguna otra intervención puntual. Petro viene a decir justamente, contrariamente a lo que lo acusan sus detractores, de que no, de que él quiere una economía verde, y que sustentabilidad, y todo el versito lindo, que como dijimos, en lo que es la vida cotidiana de la población rural, no se verifica, no la ven ni dibujada. Eso por un lado. Y por otro, en Colombia ya existe, ya está instaladísimo el fracking, y ahí es que gana un salto en la productividad petrolera, y es hoy uno de los principales exportadores, creo que el principal exportador del continente, después obviamente contando de México para abajo, ¿no? Hacia el sur.
Entonces digo, que lo que vuelvo sobre este concepto, ¿no? ¿Cómo vas a implementar todo esto en esta verdadera cueva de lobo en la cual te vas a meter a gobernar muy, muy jocosamente y con toda la buena ondis del mundo, ¿no? Si uno agarra el progresismo de la primera década del siglo XXI y lo lava más y lo enjuaga más bien, como dijo Raúl, tenemos lo que ha sido el devenir de Petro en campaña este último rato. Incluso yo pienso que si se sigue corriendo al centro va a terminar UPA de Rodolfo Hernández, pero más allá del chiste, que es un poco desagradable y que no va a suceder, digo, ¿qué expresa Rodolfo Hernández? Y la continuidad de lo que hay. Yo digo, lo estábamos conversando hace un rato, me parece que Petro en todo caso aglutinó un determinado caudal social detrás de sí que expresa la posibilidad de un cambio, y un cambio en un sentido bastante definido. El otro señor expresa rechazo y un cambio de forma, pero no de contenido. Con lo cual, lo que más o menos me puedo llegar a imaginar yo es que el proyecto de Petro tiene más que ver con un capitalismo humano, así medio baladí, de estos que generalmente se sintetizan parte de las fracciones más, si se quiere, lúcidas y pragmáticas de lo que son las burguesías latinoamericanas. Y el otro señor, si llega a ganar, que es muy probable incluso porque se constituyó de facto el Frente Antipetro, se le van a sentar un milico, un ganadero, un narco y un petrolero, le van a decir el programa de gobierno vos seguís haciendo boludeces con TikTok y nosotros te garantizamos gobernabilidad de la manera que sea, institucionalmente, y si no, están los fierros. Y vos, Raúl, para ir cerrando. No, bueno, me parece que Beto hizo una definición muy buena de qué representa cada uno programáticamente, ¿no? Yo definiría a Petro quizás como el Mujica colombiano con perfume francés, ¿viste? Es esta nueva ola de progresismo rosa que viene mucho más débil que el de la primera, ahora que se gusta usar ese término de la sola, ¿no? Que está montado en una cuestión económica de Colombia, que es Colombia, la burguesía colombiana, el capitalismo colombiano debe progresar hacia algún lugar, no puede seguir en lo que estaba, porque los colombianos, como bien decía Beto, es Colombia, merca, café y petróleo, digamos. Esos son los tres sectores grandes y paramilitares, digamos, ¿no? Cotizan en bolsa los instructores paramilitares colombianos. No es un dato menor, ¿eh? Entonces me parece que Petro es eso, digamos. No va a hacer mucho, que lo lamento por los amigos colombianos, que no se hagan muchas ilusiones. A lo sumo lo que hará Petro es representar una forma un poco más cariñosa del capitalismo. No más que eso. Y el otro viejito Hernández es un personero de todos estos sectores que no quieren reformar el capitalismo colombiano, digamos. Una reforma mínima, ¿eh? Tampoco hablamos de una reforma de sustituir importaciones, digamos. Nada, esto es, vamos para aquel lado que nos va a dar más ganancia en un capital totalmente fragmentado, donde la producción internacional ya está muy diversificada en distintos países, y Colombia se va a hacer fuerte en estos tres, pero con algún desarrollo tecnológico, me imagino. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Aprendimos un montón sobre lo que está pasando en Colombia. Es imposible que un pueblo se proponga un problema que no puede solucionar. Nos queda como conclusión de lo que decía un poco Raúl. Y esta cuestión siempre que se va actualizando, la relación entre acumulación de capital y legitimidad. Parece que en Colombia van a pasar cosas interesantes. Estaremos atentos. Veremos de hacer otro momento Bermú. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a nuestros oyentes, y como siempre desde la cloaca, tirándole un caño al hambre y un sombrerito al poder. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Chau. Sabe a pura miel comunista, exquisita, exquisita. La esencia de su contenido, su sentido, es mantenernos bien unidos, muy unidos. Se vuelve agradecimiento al recibir, se engalana de humildad si es para dar, se condensa en carcajadas al reír.
llueven gotas de tristezas al llorar. Camarades, ese quien sin vacilar por el otro es capaz hasta de morir. Una fuerza con semejante moral, imposible que la puedan destruir. Camilo Guillermo, el comunista.